Si están observando el pizarrón, verán que lo que he dibujado es un tanque que contiene un fluido y que está apoyado sobre una superficie que la hemos puesto sombreadita. ¿Ven? Si consideramos como sistema termodinámico el contenido de ese tanque, por supuesto que usted ya sabe que es un sistema cerrado. Entonces vamos a conversar sobre un sistema cerrado. Este sistema termodinámico se encuentra en equilibrio termodinámico, es decir, un cierto estado termodinámico. Pero si hablamos particularmente del equilibrio mecánico, sobre el sistema están actuando dos fuerzas que son, por una parte hacia abajo el peso y por otra parte hacia arriba, lo que se llama la reacción normal de la superficie de apoyo, que resulta ser igual en magnitud al peso, pero de sentido contrario, y además las dos fuerzas son colineales. Eso significa que se están cumpliendo todos los requisitos de equilibrio mecánico, como son que la suma de fuerza sea cero y que la suma de momentos de fuerza sea cero. Si quieren lo anotamos por aquí. Sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos de fuerza igual a cero. Significa que el sistema no tiene libertad de movimiento, ni de traslación, ni de rotación. Todo esto es un breve repaso de lo que usted ya debe haber conocido en sus anteriores materias de física, cuando estudió mecánica. Entonces, se plantea lo siguiente, que a este sistema se le aplique una cierta fuerza F. Como consecuencia de la fuerza, se observa que el sistema se desplaza a una distancia sobre la superficie de apoyo de X. Es decir, hay un desplazamiento horizontal sobre la superficie de apoyo. Entonces, están presentes los dos ingredientes que hacen al trabajo mecánico. Porque para que exista el trabajo mecánico tiene que haber fuerzas, pero en una condición de desequilibrio, por supuesto, y movimiento o desplazamiento o rotación, como quiera plantearlo. Para hacer el análisis del caso en cuestión, vamos a considerar de que este ángulo que acabo de marcar es el ángulo formado por la dirección de la fuerza F y la dirección del movimiento, que es una dirección horizontal. Y siempre vamos a considerar el ángulo alfa así. Entonces, ángulo alfa definido por la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento. Entonces, la idea de hacer todo este planteamiento es establecer una formulación que nos permita calcular la cantidad de trabajo mecánico que se está poniendo en juego en esta operación. Para ello necesitamos en primera instancia
una dirección que es coincidente con la N y con la P, y la otra que es la dirección perpendicular, que en realidad es coincidente con la dirección del movimiento. De esta manera podemos identificar que la fuerza F tiene dos componentes que son F coseno de alfa y F seno de alfa. Es decir, una componente horizontal F coseno de alfa y una componente vertical F seno de alfa. Si el movimiento es horizontal, significa que esta componente se encuentra desequilibrada, como que efectivamente no hay nada que se oponga al movimiento en este caso. Y vuelvo a recordar algo que en algún momento seguramente lo dije en alguna de las clases anteriores, y es que salvo el caso en que hagamos mención específicamente del asunto, no vamos a considerar fuerza de rozamiento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, a la componente F coseno de alfa no se le opone ninguna fuerza, es decir, está actuando libremente. Mientras que la otra componente F seno de alfa ahora va a formar parte de esta composición de P por un lado y por otro lado una reacción normal más la componente F seno de alfa, que tienden a levantar al sistema, pero no lo pueden hacer porque son contrarrestadas estas dos fuerzas exactamente por el peso. Quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo con todo lo que estoy planteando antes de que yo formule las cosas. ¿Me escucho? Lo que estoy queriendo destacar es que en la dirección vertical permanece el equilibrio, como que no hay desplazamiento en esa dirección. Por lo tanto, en realidad el movimiento está siendo responsabilidad exclusiva de esta componente F coseno de alfa. A partir de esta consideración se define que para que ocurra esto que estamos planteando, que el sistema se desplace, se tiene que poner en juego una cantidad de trabajo mecánico que por definición, ojo con lo que estoy diciendo, va a ser considerado como el resultado del producto de F coseno de alfa por dx. Es decir, el producto de la fuerza que trabaja, responsable del movimiento, por el desplazamiento. Lógicamente, si yo quiero determinar el valor de W, entonces lo que tengo que hacer es integrar el dW entre una condición inicial y una condición final. Pero para poder resolver esta integral, yo necesito conocer cómo es F coseno de alfa en función de el desplazamiento. Y lo que estamos haciendo es establecer una función matemática que relaciona la fuerza con la posición. En otras palabras, lo que estamos conociendo, si conocemos la función f de x, es la trayectoria del proceso termodinámico. Por lo tanto, finalmente debemos concluir de que vamos a poder aplicar esta definición siempre y cuando se conozca la trayectoria. Quisiera que me digan cuándo se conoce la trayectoria. ¿En qué caso se conoce la trayectoria? ¿Qué condición debe cumplir el proceso termodinámico para que su trayectoria sea conocida? Pregunto. Fuerza equilibrio.
Ideal. Ideal. Sí, que el proceso sea ideal o, como lo hemos llamado en su momento, cuasi equilibrio. Si el proceso no fuera cuasi equilibrio, esta expresión matemática no me sirve porque no voy a poder conocer esta función matemática f de x. ¿Está claro eso? Entonces, en su momento vamos a ver cómo salvamos la situación si es que el proceso termodinámico resulta que no es cuasi equilibrio. De todas maneras, ya tenemos una expresión matemática que nos permite determinar, en el caso que estamos mencionando, qué cantidad de trabajo mecánico es el que está siendo necesario para, digamos, el ejemplo que estamos planteando como caso particular. Si hablamos de las unidades de trabajo mecánico, lo voy a mencionar para que no tengamos inconvenientes. Ahora me tiene que decir qué unidades de fuerza es la que estamos usando en la materia. ¿Qué unidad de fuerza estamos usando? Escucho. Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, que lo anotamos así o lo anotamos con una flechita encima del kilogramo. Y para el desplazamiento, ¿qué unidad? Metro. El metro. Por lo tanto, tenemos acá una unidad de medida de cantidad de trabajo mecánico que es el kilogramo fuerza por metro, también llamada kilográmetro. Ok, entonces esta va a ser nuestra unidad de medida de trabajo mecánico para el sistema de unidades que estamos usando en esta materia. Quizás, no sé, tal vez en alguna otra materia que ustedes hubieran hecho, que han utilizado otra unidad de fuerza, como el Newton, y entonces tendrían una unidad de trabajo mecánico que es el Newton por metro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa unidad Newton por metro? ¿Ah? Joule. Joule. Ok, bueno. Es importante saber esto a la hora de que de repente la información está en una u otra unidad y entonces hay que traducirla. Hay que traducir las unidades. Entonces va a tener presente esto. Bueno, resulta que en este caso particular, el ejemplo que hemos planteado es el de un sistema cerrado que tiene volumen constante, o sea que es isocórico, y que está sometido como consecuencia de la fuerza a un movimiento rectilíneo, ¿no? A un desplazamiento, pero podría darse el caso de que el movimiento sea circular, como un movimiento notable, y entonces hay que modificar esta expresión haciendo intervenir valor que lo hemos llamado momento de fuerza. Entonces yo le sugiero que usted repase su materia de mecánica y vea cómo se arregla esta ecuación que tenemos acá de definición de trabajo mecánico para cuando el movimiento es de rotación circular. Eso por una parte. No sé si tienen alguna cosa que quieran preguntarme en relación con esto. Y debo insistir en el asunto de la definición del ángulo alfa, importantísimo. Siempre hay que tenerlo presente y enseguida lo vamos a ver cuando planteemos otra situación. Bueno, resulta que puede darse el caso de que tengamos, por ejemplo, este sistema termodinámico, otra vez, voy a obviar la superficie de apoyo.
esto está representando un tanque o un recipiente herméticamente cerrado, entonces el contenido es un fluido y el espacio interior de este recipiente, si lo consideramos como sistema termodinámico, por supuesto es un sistema cerrado. Y entonces puede existir esta posibilidad de que mediante un dispositivo como este, el contenido sea agitado. ¿Cómo se llama este elemento que estamos dibujando así, con un 8? ¿Un agitador? Un agitador. Algunas veces dicen ventilador porque, claro, tiene su parecido, ¿no? El ventilador en realidad es un agitador de aire, ¿no? Bueno, en este caso, el trabajo mecánico es transmitido a través del eje que mueve las paletas de este agitador que se encuentra en el interior. Entonces, este trabajo mecánico es transmitido, por ejemplo, por un motorcito que podría ser motor eléctrico, que cuando usted lo conecta, entonces agita el contenido. En este caso, a este tipo de trabajo mecánico atravesando la pared o el límite del sistema termodinámico, la pared recipiente, lo vamos a llamar trabajo de rotación o de, si quiere, llámele trabajo de agitación. ¿Ok? Y otro caso que va a ser interesante e importante en el desarrollo de los problemas de termodinámica es el que se presenta en este tipo de dispositivo. Quiero que me digan qué es lo que he dibujado. No está muy bonito, pero sirve. Cilindro pistón. Un dispositivo de cilindro y pistón. Entonces, otra vez, usted tiene acá encerrado en este dispositivo una cierta cantidad de fluido que, si lo consideramos como sistema termodinámico, otra vez vuelve a ser un sistema termodinámico cerrado. Supongamos que el sistema está en equilibrio, es decir, acá el contenido se encuentra a una cierta presión, temperatura, con un cierto volumen, etc. Y entonces le aplicamos, por ejemplo, una fuerza así, total. Eso involucra lo que influye el medio exterior, el peso del pistón y lo que esté actuando como componente de la fuerza F. ¿Qué probablemente va a ocurrir con el sistema? ¿Se comprima? Que se comprima. Entonces vamos a plantear esa situación. Ahora, quiero que me diga, para que esto ocurra, ¿qué condición tiene que cumplirse? Porque no nos olvidemos que acá adentro el sistema ejerce una cierta presión y por lo tanto existirá una fuerza actuando sobre la cara interna del pistón, que será este valor, ¿cierto? Entonces, para que el pistón se desplace, supongamos que se desplace esta distancia diferencial de X, ¿qué condición tiene que cumplirse? Pregunto. Que F sea mayor que P por A. Ese es el requisito. Necesario que F sea mayor que P por A. ¿Cuánto? Eso es secundario. Si se cumple esta condición, entonces el pistón se va a desplazar, por ejemplo, esta distancia que estamos marcando. Como esta es una distancia pequeñita, vamos a asumir de que durante esa distancia la fuerza mantiene una magnitud que la estamos llamando F.
Y entonces se está poniendo en juego una cierta cantidad de trabajo mecánico porque hay una fuerza F que está desequilibrada y hay un desplazamiento. Y entonces, aplicando la definición que tenemos acá, yo voy a escribir F por coseno de alfa, lo voy a repetir otra vez por diferencial de X. Pero ahora quiero que me digan cuánto es el ángulo alfa. En este caso particular, 0. 0. Y el coseno de 0 es 1. 1. Entonces nos encontramos con una expresión que me dice que en este caso el trabajo mecánico va a ser igual a F por diferencial de X. Si estamos aplicando esta definición de trabajo mecánico, estamos asumiendo que el proceso es cuasi equilibrio. Significa que esta diferencia entre F y P por A es, la diferencia es infinitesimal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, la diferencia entre la fuerza F y la fuerza P por A que se opone es infinitamente pequeña. En términos prácticos, entonces podemos escribir de que F es igual que P por A y entonces nos encontramos con una expresión modificada de trabajo mecánico que me dice esto último. Y ahora quiero que usted me diga qué representa el producto A, que es el área del pistón, por dx. Y para eso lo voy a marcar con otro colorcito. Lo que estoy preguntando es, ¿qué representa esto? Que sería, ¿qué cosa? El área que se comprimió. Volumen, el volumen. Tampoco. ¿No? ¿Tiene ¿Variación relación? de volumen? Sí, exactamente. Se refiere al cambio de volumen que experimenta el sistema como consecuencia de la compresión. Está claro lo que estamos diciendo, ¿no? Cambio de volumen. Es decir, en este caso particular, quiero que me digan qué signo tiene este cambio de volumen. Este diferencial de B que estoy anotando. Porque la conclusión a la que estamos llegando es que el trabajo mecánico va a ser igual al producto de la presión por el cambio de volumen que experimenta el sistema. En este caso particular de compresión, ¿qué signo tiene el cambio de volumen? El diferencial de A, Menos. negativo. Menos. Como la presión P a la que estamos refiriéndonos es un valor absoluto, es decir, siempre va a ser un valor positivo, entonces en este caso particular de la compresión, yo tendría esto negativo, esto positivo y por lo tanto el trabajo negativo, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que usted debe recordar siempre. Si durante la compresión el trabajo mecánico es negativo, entonces tenemos que razonar que durante la expansión de un sistema termodinámico cerrado, el trabajo mecánico deberá ser positivo. Entonces estamos incursionando en, digamos, cómo identificamos el trabajo mecánico a través de los signos. Ahora, ¿qué significa que el trabajo es negativo o que el trabajo es positivo? Entonces lo voy a plantear a continuación,
porque es muy importante cuando usted está trabajando los problemas. Y de paso me voy a referir al calor. Entonces, pregunto, a ver, en este primer caso, dígame, ¿esta energía que estamos llamando trabajo mecánico entra o sale del sistema? Estoy esperando respuesta. Entra al sistema. Entra al sistema. Entonces decimos, es el medio exterior el que trabaja sobre el sistema. En este caso, ¿qué signo tiene el trabajo mecánico? Negativo, ingeniero. Porque Negativo. Negativo. ¿Por qué decimos negativo? Digamos, si es que lo comparamos con este caso de acá, ¿no es verdad? Acá también esta fuerza proviene del medio exterior y está actuando sobre el sistema. Entonces, esa energía que proviene del medio exterior se está metiendo en el sistema termodinámico. Entonces ya podemos ir estableciendo algunas reglas, por lo pronto en relación con el trabajo mecánico, y enseguida hablamos del calor. Cuando el trabajo mecánico es recibido, como en los dos casos que estamos mencionando, entonces va a aparecer con signo negativo, mientras que en relación con el calor se adopta el signo positivo, mientras que cuando se trata de una expansión o que el sistema cede trabajo mecánico al medio exterior, entonces los signos son exactamente al revés. Esto es lo que se llama la convención de signos, que nos va a permitir operar matemáticamente las ecuaciones en donde aparezcan estas variables energéticas. Me refiero concretamente a la primera ley de la termodinámica, que sería el paso siguiente. A ver, acá en el caso del trabajo de rotación, en este ejemplo que estoy poniendo, ¿qué signo tiene el trabajo mecánico? negativo, ingeniero, porque el sistema igual está, el ambiente está en el sistema. También el sistema está recibiendo trabajo mecánico, por lo tanto, este trabajo de rotación sería en este caso particular negativo, ¿no? Si al revés acá adentro ocurriera una circulación de fluido que mueva este aparatito y lo haga girar, y entonces yo puedo aprovechar ese movimiento en el exterior, entonces el trabajo de rotación sería positivo. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos una máquina muy importante. La vamos a conocer cuando estemos hablando del sistema termodinámico abierto, que se llama turbina. Pero les voy anticipando el nombre para que usted lo vaya tomando en consideración. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta en relación con todo esto que he dicho. Todo esto, vuelvo a recalcar, es de suma importancia, porque una de las cosas que usted tiene que saber cuando usted elija el sistema termodinámico que va a analizar es qué intercambia y con qué signo. Si no, su matemática va a quedar completamente errada. Y entonces lo que tenía que estar parado va a quedar echado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Preguntas. Voy a ir borrando para lo que enseguida voy a comentar. ¿No hay ninguna pregunta?
Entonces, mire, hablando de este caso en particular, podríamos representar lo que está ocurriendo con el sistema cerrado en un diagrama PB. No voy a dibujar la campana ni ninguna otra curva, simplemente lo voy a poner así en limpio, pero usted después tendrá que darse cuenta dónde se ubica el proceso que voy a marcar dentro del diagrama PB, pero ya incluida la campana. Supongamos que esta es la condición inicial del sistema, de este sistema cerrado. Entonces, si el proceso es cuasi equilibrio, podría estar ocurriendo así, como consecuencia de la compresión, es decir, la presión va a aumentar desde el valor P sub I hasta el valor P sub F, con una reducción de volumen desde el valor B sub I al valor B sub F. Esta línea no es otra cosa que una función matemática o la traducción gráfica de una función matemática que me dice cómo es P en función de B, lo que me va a permitir determinar el trabajo mecánico, que lo debemos calcular así, porque entonces voy a tener, si quieren lo voy a anotar así, que resolver esta integral o esta ecuación diferencial integrándola. Entonces, esta función matemática P igual a F de B o P igual a F de B, si usamos volumen total o volumen específico respectivamente, no es otra cosa que la traducción analítica de lo que estamos llamando trayectoria del proceso termodinámico. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo mecánico entre el estado I, para el cual el volumen específico es B sub I, el estado F, cuyo volumen específico es B sub F, y debo integrar esta función matemática, en realidad esta integral traducida gráficamente resulta ser el área que se encuentra por debajo del proceso termodinámico, de la trayectoria del proceso termodinámico. En este caso particular, este proceso que estamos representando corresponde al caso de este sistema que se comprime. ¿Como ven? Entonces, si esta área representa W y tiene signo negativo, significa que si yo encierro el área siguiendo el sentido así de la transformación y luego esta línea y luego esta línea y luego esta línea, estoy girando en sentido antihorario. Y entonces, siempre que gire así, usted va a identificar al trabajo mecánico con el signo negativo. Y si gira así, lo va a identificar con el signo positivo. Lo importante es que usted entienda que el área por debajo de un proceso cuasi equilibrio en el diagrama PB representa el trabajo mecánico intercambiado entre el sistema y su medio exterior. ¿Comentarios? Esta formulita que tenemos acá, la podemos convertir en esta formulita, por si acaso, para aclarar lo que tenemos anotado acá. Es así. Este W es letra minúscula, este P es letra minúscula y este B es letra minúscula. ¿Qué es este B minúscula? Volumen específico. Volumen específico. Y entonces este W minúscula va a ser el trabajo mecánico por unidad de masa. Trabajo específico. ¿En qué se va a medir?
Si seguimos las unidades que hemos mencionado antes, tendríamos que medir esto en kilogramos fuerza por metro por cada kilogramo masa. ¿Está claro? No está claro. Bueno, Sí, está claro, señor. nos queda un minuto. No sé si quieren preguntar alguna cosa. Si no, lo paramos acá. Porque el siguiente tema ya tendríamos que empezar a desarrollarlo conversando sobre la primera ley de la termodinámica. Y sobre esta primera ley de la termodinámica les voy a mandar un DPF para que lo vayan mirando este fin de semana. ¿Está claro lo que he dicho? Sí, ingeniero. Bueno, dejémoslo acá y si hay alguna pregunta, el próximo día martes, lo volvemos a tocar el asunto. Sí, ingeniero. Bueno, buen fin de semana para todos. Bien. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.